El estudio que tenemos preparado Leo y yo esta noche, gracias al Espíritu Santo, es cuál es el plan que tiene Dios para nosotros y para nuestra vida. Nosotros siempre, bueno, en un principio antes de por lo menos yo haber recibido a Cristo, yo me preocupaba mucho por tener una familia, por tener mi casa, por tener un buen trabajo. Digamos, a mí me preocupaban mucho esas cosas, o sea, qué iba a hacer, porque yo quería tener el control de todo. Yo quería quitarme esa incertidumbre de qué es lo que iba a pasar en un futuro y tener de alguna manera todo asegurado. Por eso es que dediqué tanto tiempo a mis estudios y luego, pues lo típico, mis papás me decían, no, es que tienes que estudiar para que tengas un buen trabajo, y si tienes un buen trabajo vas a tener una buena familia y por ende le vas a proveer todo. Entonces, digamos, yo me enfocaba mucho en eso, que es a veces algo en lo que caemos muchas personas. No sé si a ustedes les haya pasado igual. Bueno, entonces, pues aquí realmente lo que vamos a ver es, ok, eso es lo que nosotros pensábamos que era para nuestra vida, pero ¿qué es realmente lo que Dios quiere para ella? O sea, ¿será que nosotros lo que pensábamos está alineado con lo que Dios quiere o está completamente desfasado? Si fuera mi último día en la tierra, ¿sé a dónde iré después de esta vida? O sea, nosotros realmente tenemos en este momento la seguridad de si vamos a ir a un cielo, si vamos a ir al infierno, o qué es lo que va a pasar con nosotros. No sé si tengan alguna duda, todos vamos bien hasta ahorita. Bueno, a mí me gustaría regresarle dos. Aquí es algo muy importante porque normalmente nosotros, cuando queremos tener nosotros un ancla. ¿Qué es un ancla o qué es una base? Una base es donde yo puedo estar soportado, parado arriba de algo. Entonces, si yo estoy soportado y parado en que mi ancla es la familia, porque yo tengo una familia unida, porque pues yo tengo, porque tengo mis amigos que me apoyan y están conmigo y todo eso, el momento en el que la familia, si llega a haber un problema, como lo hubo, por decir, en mi familia, en que tu papá o tu mamá llegan a pensar divorciarse, imagínate tú en qué estado vas a caer cuando pase esa situación y tú te preguntes y digas, pues es que mi visión era tener una familia como la de mi papá y mi mamá, mi visión era tener una relación como ellos, ¿por qué no está pasando? O sea, ¿por qué me está pasando a mí? Y es donde, si nosotros ponemos el ancla en la familia, pues se nos puede mover. Si nosotros tenemos el ancla en nuestro trabajo y ponemos la fe de que no, es que ya terminando la escuela voy a tener un buen trabajo y con ese buen trabajo voy a poder sostener a la familia, todo, y resulta que vas muy bien en el trabajo y te corren y de la noche a la mañana todo se desploma y tienes deudas y todos te están persiguiendo porque les debes o porque no tienes cómo pagar tus ingresos, tu familia, todo se desploma. Entonces, si tú tienes también tu ancla en el dinero, pues no es el mejor lugar para ponerlo. Si tú tienes tu ancla en tus bienes, en tu casa, un carro, X llega a pasar, como le pasó, por decir, a una amiga que su hermano trabajaba y luego iba en las noches a trabajar en Uber y demás, y él no tenía tiempo para Dios, y Dios le dijo, no, pues sabes que pues no tienes tiempo para mí. Pues Dios actuó y pues se le descompuso el carro. Entonces tú a lo mejor tienes puesta tu ancla, tu fe en todas estas cosas, pero si no la tienes realmente en donde debe de estar, tu tiempo, donde debes de invertir tu tiempo, donde debes de invertir tu fe, donde debes de invertir tu amor, si no es en lo principal, que es la palabra de Dios, podemos patinar y podemos caer. ¿Sí quieres decir? De hecho, también quería comentar, nosotros, y otro ejemplo que podría funcionar es, somos como un edificio. Por ejemplo, ¿qué pasó en el caso del terremoto que hubo en México? Muchos edificios resistieron porque ya estaban preparados, ¿no? Porque ya tenían los cimientos bien estructurados y los nuevos y los viejos edificios se prepararon para eso. Pero hubo unos que no, hubo unos que simplemente los cimientos no eran de la calidad correcta o no estaban bien hechos. Entonces, cuando hubo el terremoto, se desplomaron. Entonces, es lo mismo en este caso, como bien dice Leonel, si nosotros ponemos el mejor cimiento, que es la palabra de Dios, nada nos va a poder tumbar y vamos a estar listos para todo lo que venga. Entonces, parte de eso es lo que queremos hablarles. Nosotros, para poder hacer una planeación, o bueno, también lo que se estila mucho dentro de las empresas es a dónde quieres ir, y con base a eso empieza a hacer tus metas y todos tus propósitos, y eso te llevará a esa parte. Entonces, primero les vamos a platicar a dónde nos quiere llevar Dios y luego cómo podemos llegar a ese lugar. El propósito de Dios, sobre todo, es llevarnos al cielo, pero es nuestra decisión.
el querer saber a dónde queremos ir. Entonces, sí. Bueno, lo primero es, ¿cómo es el cielo? Nosotros tenemos a lo mejor una imagen del estereotipo de no, es que el cielo es de cierta manera, en donde todos estamos en un jardín de flores, donde hay grandes praderas, no sé, cada uno puede que se haya formado su propia imagen de lo que es el cielo. Aquí lo que nosotros queremos ver es qué nos dice realmente la Biblia que es el cielo. Dice Apocalipsis 22, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Qué quiere decir? Pues ahí lo dice muy claro, no va a haber más maldición, va a estar el trono de Dios y va a estar el Cordero. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Porque en la Biblia menciona que hasta ahorita nadie ha visto el rostro de Dios, nadie sabe cómo es su cara. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios es el Señor y los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y aquí podemos ver algunas imágenes de cómo se estima con base a estos versículos que será el cielo. ¿Algo quieres agregar? Luego, partiendo de la base humana, ¿ustedes a quién invitarían a su casa? ¿Invitarían a alguien que sea bueno o a alguien que sea malo? O por ejemplo, aquí nosotros con base a la Biblia ponemos, pues obviamente invitaríamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a personas que consideramos que van a respetar nuestras cosas. ¿Y a quienes no invitaríamos? Pues a alguien que nos va a robar, que nos va a hacer daño, que se va a llevar nuestras cosas o que simplemente nos desconoce. Es por eso que lo mismo se aplica en la casa de Dios. Aquí lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son los que no pueden entrar al reino de Dios? Dice, ¿cómo afecta mi pecado el que sea merecedor de entrar al cielo? Dice Romanos 3, 23 al 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Todos somos pecadores. O sea, por el simple hecho de haber nacido ya, somos pecadores. Nacimos con pecado, somos del pecado. Eso no lo podemos cambiar y por ser pecadores no podemos entrar al reino de Dios. Lo dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, no nada más nos está diciendo aquí que somos pecadores, sino que la forma en que nosotros vamos a pagar nuestro pecado es la muerte. O sea, aquí ya nos está hablando puras cosas bien tristes. Somos pecadores y vamos a morir. Y dice Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá un juicio. O sea, no nada más somos pecadores, no nada más vamos a morir, aparte nos van a enjuiciar. Eso es lo que dice conforme al pecado. Entonces el pecado es una barrera que nos separa de Dios. Y por eso, porque nosotros todos tenemos pecado en nuestras vidas, y por cuanto nosotros no podemos entrar en el reino de Dios por ser pecadores, pues estamos en un grave problema en general, toda la raza humana. Dice, ¿cuáles son las cosas del mundo? Aquí algo bien importante de diferenciar es, nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros somos originados por Dios. Pero aunque somos una creación de Dios, nosotros tenemos que escoger de quién somos hijos. Podemos ser hijos de Dios y vamos al cielo, o podemos escoger no ser hijos de Dios e ir al infierno. ¿Y por qué iríamos al infierno? O sea, si no somos hijos de Dios, ¿de quién seríamos hijos? El pecado. Ok, ¿y quién representa el pecado? Espíritus. El enemigo. Entonces, nosotros, si no tenemos a Dios, somos hijos del enemigo. Entonces, ahorita, por eso empieza muy triste la historia. Dice, somos pecadores, tendremos muerte y seremos enjuiciados. Porque en un principio pues, somos hijos del enemigo. Pero nosotros, más adelante veremos cómo, podemos tomar la decisión de ser hijos de Dios y merecer la gloria de Dios. Y un ejemplo bien claro es como un niño cuando va creciendo, tú no le enseñas al niño a portarse mal, sino le enseñas a portarse bien. Entonces ya lo traemos desde la sangre, el querer hacer lo malo. Pero pues en nosotros decimos, pues en nosotros estará hacer el bien, pero no podemos porque precisamente nosotros nacemos con el pecado que es el pecado original. Entonces eso es lo que nos explica. Por eso nos trata de poner en una condición de que pues todos somos pecadores. Bueno, dice 1 de Juan, segundo capítulo 16. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios. O sea, ahí está diciendo muy claro, no vienen de Dios. Entonces, si no vienen de Dios, viene el enemigo. Sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas
que el mundo nos ofrece. Eso es lo que el enemigo, el diablo, nos está ofreciendo. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Ojo aquí, no significa que el tener dinero sea malo, sino el querer tener todo, o sea, el poner de alguna manera la riqueza como un Dios. O sea, que para ti lo más importante es el dinero. Eso es lo que está mal, porque ahí ya no le estamos dando su lugar a Dios, sino le estamos dando ese lugar a las riquezas. Eso es lo que está mal. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pues aquí lo que él está diciendo es, yo lo que aborrezco es todo aquello que me aleja de ti, como decía en un principio Leo. El pecado es una barrera, es eso que nos separa de Dios. Entonces Dios dice, lo que más aborrezco es eso que me está separando de mis hijos, de mis criaturas. Eso es por el cual Dios aborrece tanto el pecado. Y aquí podemos ver a una muchacha que pues, está teniendo envidia porque su planta es más chiquita que la otra amiga. Y este muchacho que está ambicionando tener el control de todo el mundo. Eso es lo que está mal. Pero aquí podemos ver una clara imagen de cómo va a ser el cielo. Aquí Bueno, está. De hecho, sí, ahí está el Espíritu Santo, Dios Padre, Jesucristo y Dios Padre. Entonces, aquí lo que vemos es que ya el ser humano, desde que Dios creó a Adán y Eva hasta pasaron varios años y ellos pensaron y dijeron, oye, pues ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que, prometimos desde un inicio enviar un Salvador. Entonces, en esa reunión que tuvieron Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dijeron, ¿cómo le hacemos para poder perdonar al hombre? Entonces dice la palabra de Dios que ellos tuvieron que ponerse de acuerdo y pues dijeron, pues alguien de nosotros tiene que bajar para poder que muera por ellos y poder perdonar los pecados. Y ahí es donde pasamos a la siguiente. Dice, ¿quiénes no entrarán al reino de Dios? 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios. ¿Qué son los fornicarios? Todo aquel que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ni los idólatras, todo aquel que idolatre o ponga a alguna cosa más como un Dios. Ni los adúlteros, todos los que tienen, digamos, que creen en algo pero no lo hacen. En el caso específico de las relaciones, pues los que son infieles a su pareja. Ni los afeminados, en este caso los homosexuales. Ni los que se echan con varones, los que venden su cuerpo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí, si se fijan, prácticamente está hablando de puros excesos. Por ejemplo, los borrachos. O sea, no está mal que tomes, lo que está mal es que te dejes poseer por el alcohol. O sea, porque en ese momento, si tú llegas a pasar un cierto límite, que es muy común que el enemigo se aproveche de ti y te lleve a tomar más y pases ese límite, es cuando dejas de estar en sintonía con Dios y le das el control al enemigo. Es por eso que el emborracharse es lo que está mal. Y entonces ahí estamos viendo un claro ejemplo en que en ese listado, pues al menos yo con mi vida pasada, pues yo me apunto en unos 2 o 3. Entonces a lo mejor nosotros podemos ver reflejados de que a lo mejor 1, 2, y ahí falta más la lista de mentirosos, egoístas, pecados que no son tan grandes que tú dices, no, pues es que yo nunca he sido un adúltero, yo nunca he sido un borracho, a lo mejor yo nunca he tomado, pero dice la palabra de Dios, dice, escrito está, que el que falla un solo mandamiento, falla a todos. Entonces, si yo fallo solamente en maldiciente, si yo maldigo a las personas, si cuando se me atraviesa un carro, que es lo más común, apenas te levanta la mano y te detienes, pero todo eso pues son pecados, entonces son cositas que van manchando el corazón de color negro. Entonces, si quieres... Dice, ¿qué pasará con aquellos que no entrarán al reino de Dios? Aquí me quiero regresar tantito en lo primero que vimos. Dice, o sea, tenemos pecado, tendremos muerte y después seremos enjuiciados. Entonces, aquí podemos ver que todos los que no entrarán al reino del cielo serán enjuiciados. Dice Apocalipsis 22,
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí nos está diciendo que va a haber un juicio, y en ese juicio va a haber un libro, que es el libro de la vida. Y si nuestro nombre no está escrito en ese libro, pues nosotros vamos a ser arrojados al lago de fuego. Entonces es más o menos así como está la parte del juicio. Entonces, ¿Y quién nos escribe? ¿Solos? ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Normalmente, por decir, nosotros, cuando vamos, ¿qué pasa cuando nosotros, por decir, ustedes, por decir, en pareja, dicen, el que era el 14 de febrero, vamos a ir vamos a ir a un restaurante, el mero día usted dice, no, vamos a ir a tal restaurante, a Las Pampas, y ustedes van y ya se programan y todo, y se arreglan, y ustedes pensando pues que van a cenar bien padre y todo eso, y llegando al restaurante les dicen, está bien, sus nombres. No, pues, Néstor. Bueno, Néstor, a ver, déjame reviso. ¿Reservaste, Néstor? No. Ok, bueno, es que necesitas haber reservado para poder entrar. No, pero es que yo ya vengo arreglado, o sea, ya vengo aquí con mi novia, o sea, pues déjame pasar, o sea. Híjole, Néstor, es que pues es el día 14 de febrero y todos quieren cenar aquí, o sea, pues es que fue por reservación, o sea, tenías que haber marcado antes y yo con gusto te anotaba. Entonces, así es cada uno de nosotros. Nosotros decidimos aquí en la tierra el que Dios nos escriba en ese libro de la vida. Y ahí está hablándonos, pues, que todos los mentirosos, o sea, ¿quién no ha dicho una mentira? Entonces, pues ahí vamos todos. Entonces, ahí estamos en un serio problema, que somos pecadores, vamos al infierno y no estamos escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí un ejemplo de lo que estaba diciendo en un momento Leo. Esta es la barrera que crea el pecado de nosotros para con Dios y de Dios para con nosotros. Aquí nosotros pues siempre intentamos ser buenos, nosotros intentamos, no sé, por ejemplo, yo antes tenía la creencia de que por mis obras iba a ser salvado, iba a merecer ir al cielo. Entonces pues intentaba hacerlo, pero leyendo el principio del estudio dice, todos somos pecadores. Entonces pues, por más que intente, pues al final del día yo ya soy un pecador. Entonces si soy un pecador, al final del día se va a revelar mi verdadera identidad. Entonces si eso pasa, pues de acuerdo a la Biblia, entonces no voy a ir al cielo. Y dije, no, pues ya vale. Pero luego ya que me platicaron la verdad que ahorita les vamos a comentar, pues me di cuenta que en realidad Dios lo que quiere es bienestar para nosotros, tiene planes de prosperidad. Aquí es bien fácil. De hecho, este mensaje está muy bonito porque este mensaje fue sacado desde cómo lo utilizan los misioneros como introducción hacia donde quiera que van. ¿Por qué? Porque utilizan ellos colores, porque era muy difícil, muy complicado poderles explicar a los pueblos indígenas, a los pueblos que hablaban otras lenguas, y también en la parte de la educación se utiliza para poder que tú lo recuerdes. El color amarillo significa el cielo, el negro significa pecado, y pues esto es un mensaje muy claro. Entonces, ¿por qué iba para eso? Porque la siguiente página es la página roja, y la página roja, ¿sí, verdad? Sí, es la página roja. La página roja, ¿a ustedes qué se les imagina que es una página roja? ¿Con qué lo pueden relacionar? Con amor, ajá. Bueno, si quieres avanzar. Ok, digo, nada más para recapitular, ahorita digamos la parte amarilla. La parte amarilla significa, digamos, lo dorado, que es el reino de Dios o el cielo. Luego la parte negra, que es el pecado. Obviamente porque es suciedad, que es algo que está manchado, es impuro. Un versículo muy importante aquí dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces necesitas ser santo para poder ir a la presencia de Dios, para estar en el cielo. Entonces pues ya vemos que haciendo todos esos pecados pues no vamos a ser santos. Entonces, y bueno, la palabra santo significa en el lenguaje coloquial, digamos, el lenguaje para entendido con nosotros, la santidad es una persona mala que decidió convertirse en alguien bueno y hacer todo para adelante, todo como otra,
fueron borrados todas sus cosas y ahora es una persona santa. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Pero, por ejemplo, ¿cómo contener esos pecados? Porque a veces uno no quiere hacer algo malo y se te sale o no sé, o sea, ¿cómo te contienes de...? Bueno, Ah, ahorita bueno, vamos a hacerlo más adelante. Mira, ya entramos en la parte roja. Por ejemplo, aquí dice Jeremías 31. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí yo resalto estas dos partes que dice amor eterno. No dice desde un principio hasta un fin. Dice amor eterno, que es la eternidad. Desde menos infinito hasta más infinito, para los que han visto algo de álgebra. Entonces, aquí está hablando no nada más que hay un principio y un final. O sea, hay un principio y un final, pero antes hubo una eternidad y después de ese fin va a haber otra eternidad. Entonces, siempre ha existido ese amor. ¿Y eso qué quiere decir? Que antes de que nosotros fuéramos creados o tan siquiera pensados, Dios ya nos amaba con amor eterno. Y luego dice, por tanto te prolongué, o sea, te di más mi misericordia. ¿A quién hay que tener misericordia? Pues a alguien que hizo algo que no es lo ideal. Por eso el ejemplo de María, la mujer que fue acusada de ser prostituta, en donde estaba en un pueblo y luego la iban a apedrear y se pone Jesús y le dicen, oye, pero es que ella es adúltera y la ley manda que nosotros la apedreemos a muerte. Porque la paga del pecado, ¿no? Exactamente. Entonces ahí le dicen, pues arroja la primera piedra, o sea, o ¿qué debemos de hacer? Y él se agacha y empieza a escribir en la tierra y dice, bueno, pues el que sea libre de pecado que arroje la primera piedra. Y como vimos en el principio del estudio, dice que todos somos pecadores. Y sobre todo lo más impresionante de esto es que eran líderes religiosos de alto grado que habían estudiado toda su vida la palabra de Dios, eran personas que se creían santas y buenas y nadie fue dispuesto a aventar la piedra. ¿Por qué? Porque ellos sabían dentro de su corazón que había pecado. Entonces, y la palabra prolongar también viene también de la palabra de Dios, viene de la palabra griega, no me acuerdo, pero que también significa dar, o sea, de prolongar es como alguien que te va a dar más oportunidad o alguien que te va a prolongar más tiempo, por decir, te va a dar más tiempo. Entonces, prolongar significa dar. Entonces, aquí nos está diciendo que nos va a dar misericordia. ¿A través de quién? Ahí, por ejemplo, nada más para terminar ese pasaje, Jesús le dice, oye, ¿dónde están todos los que te iban a enjuiciar? Dice, no, pues ya se fueron. Dice, bueno, pues yo tampoco te voy a enjuiciar. Vete y ya no peques más. Que esto lo vamos a retomar más adelante. Nada más para que se queden ahí con ese pasaje. Dice, ¿qué pedía Dios para que pudiéramos ser perdonados? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí es un versículo muy importante porque en la antigüedad, si ustedes estudian un poquito la historia porque Jesucristo pues creció entre los judíos, entonces los judíos tenían la costumbre de que si su pueblo pecaba, una vez por año tenían que sacrificar un borreguito sin ningún defecto, presentarlo delante de Dios y sacrificarlo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces ellos tenían que pasar todo era un simbolismo la borreguita de lo que iba a venir a pasar más adelante. Entonces todos los pecados del pueblo pasaban a esta borreguita. El sumo sacerdote mataba al animal y con esa sangre, al momento de matar un animal que no tenía la culpa de estar ahí, de matarlo, no tenía la culpa pues no tenía, dicen que las borreguitas son las más inofensivas, que si se caen pues no se pueden levantar y todo eso. Entonces son las más indefensas. Entonces pues ahí nos está demostrando que todos los pecados cayeron en ese animalito y ellos tenían que derramar esa sangre para perdón del pueblo. Entonces por eso Jesús le llaman el Cordero. El Cordero de Dios. Que quita el pecado. Así es. Entonces vamos a pasar al siguiente. Dice la palabra de Dios, ¿cómo nos mostró Dios su amor? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. A lo mejor sí lo hemos escuchado. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí nos está diciendo que Dios da a su Hijo por el mundo. Entonces, ¿quién de nosotros, por decir, suponiendo, si ustedes tuvieran un hijo, quién de ustedes va a sacrificar un hijo por alguien extraño? O sea, y por alguien todavía peor, por alguien pecador, por un asesino. Entonces, nosotros no estaríamos dispuestos a sacrificar a alguien por eso. Entonces, pero Dios sí estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo para perdonar nuestros pecados y darnos una vida eterna. Y dice en Filipenses 2, el cual, siendo en forma de Dios, él, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de su cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí nos está mostrando que solamente Dios proveyó a una persona, quien fue su Hijo. ¿Para qué? Para que todos crean en Él, para que todos se arrodillen ante Él, no se arrodillen ante otra persona, ante algún Salvador que ellos piensen que crean que es. No, aquí nos está diciendo que solamente Jesucristo, su Hijo. Y sí, aquí por ejemplo nos está revelando varias cosas. Uno, que Él era Dios. Segundo, que se despojó de su divinidad y se convirtió en hombre. ¿Por qué se convierte en hombre? Pues porque simplemente no hubiera podido morir. Entonces se despojó de su divinidad, uno, para poder morir por nosotros. Segundo, para que nosotros también viéramos que es posible todo lo que Él está predicando, porque Él predicó también con el ejemplo. Entonces por eso también se quitó de su divinidad. nunca tuvo pecado. Exactamente, y luego dice, haciéndose obediente. ¿Qué quiere decir obediente? Que Él ya sabía lo que tenía que hacer. O sea, Él no fue como, no, pues lo que Dios quiera. Por ejemplo, muchas personas que me dicen, no, sí, ojalá pueda ir, ojalá pueda hacer esto. O sea, Él ya sabía lo que Dios le iba a pedir y Él lo hizo. Fue obediente hasta la cruz. Dice, y le dio un nombre sobre todo nombre. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él es más que cualquier gobernador, cualquier rey, cualquier ente o cosa que pueda existir dentro de la tierra y en el cielo y debajo de los cielos. Por eso aquí dice, y lo exaltó, para que toda rodilla se doblegue en los cielos, en la tierra y debajo de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él ya venció a los que están aquí en la tierra y ya venció a todos los que están debajo de la tierra. ¿Y quiénes están debajo de la tierra? O sea, todo el enemigo, los demonios, todo lo que es debajo de la tierra y que es inmundo, todo eso ya lo venció Dios. Ahora, ¿cómo sufrió y fue obediente Cristo? Dice Isaías, esto viene, nada más quiero recalcarlo, es en el Antiguo Testamento. O sea, fue antes de que Jesús naciera. O sea, no fue algo, digamos, como los evangelios de Juan, de Lucas, de Marcos, que son, digamos, como una biografía de lo que pasó con Jesús, sino esto es una profecía de lo que iba a pasar. O sea, todavía no pasaba y ya sabían que esto iba a suceder. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí dice que fue quebrantado. O sea, él tuvo un quebranto. ¿Qué quiere decir el quebranto? Que te pasa algo en la vida que te hace darte cuenta que realmente lo único que puede apoyarte o sacarte adelante es Dios. Eso es tener un quebranto. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí bien menciona, Él se llevó nuestras enfermedades. O sea, más adelante vamos a ver el porqué de las enfermedades, pero aquí quiere decir que Él ya pagó por eso. O sea, no tendríamos por qué estar enfermos, realmente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí quiero resaltar la palabra llaga.
no dice llagas. O sea, nosotros cuando vemos a Jesús y sus imágenes, pues vemos que tiene bastantes cortadas y que está herido de profundidad por los latigazos, los escupitajos, las veces que se cayó en la cruz, todo eso. O sea, no dice llagas, dice llaga. ¿Qué quiere decir? Que su cuerpo fue tan lastimado que en realidad todas sus llagas se convirtieron en una sola. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, o sea Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, que aquí que está diciendo, todos éramos ovejas y fuimos descarriados. O sea, lo que platicamos en un principio, todos somos pecadores, y como somos pecadores, pues somos del diablo. Entonces nos perdimos, nos fuimos. Y Dios hizo que Jesús tuviera el pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por ejemplo, antes de que lo crucificaran a Jesús, le dijeron, ¿tú eres realmente el Hijo de Dios? Y dice, tú lo has dicho. O sea, yo no lo dije, tú lo dijiste. O sea, él se quedó callado. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí lo comentaba Leo, él nunca conoció pecado, él nunca fue pecador, es el único hombre de toda la existencia que nunca ha tenido pecado. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en la expiación por el pecado. Por ejemplo, el momento más claro de este quebranto es cuando Jesús, antes de empezar el momento de todo el preámbulo de la crucifixión, está orando Jesús en el monte de Getsemaní. Y dicen los historiadores que Jesús estaba sudando sangre. Entonces, según los médicos, la única manera en la que uno puede sudar sangre es cuando tienes demasiado estrés, que los vasos capilares empiezan a romper. Entonces, Jesús sabía lo que iba a venir. Estaba muy estresado por eso. Él sabía que iba a ser azotado, que iba a sufrir, que le iban a maldecir, que su pueblo se iba a rebelar contra él. Todo lo que pasó, él ya lo veía venir. Inclusive le dijo a Dios, Señor, si se puede, que pase de mí esta copa que he de beber, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, si me das chancilla, pues que no me vaya tan mal, pero pues ni modo, o sea, que se haga tu voluntad. Entonces, pues él fue quebrantado. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí nos regresamos un poquito en la parte donde decía que sin la paga del pecado es la muerte, y por la sangre seremos lavados. Entonces, con su sangre nosotros seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí dice, fuimos reconciliados con Dios. O sea, sin querer nosotros estábamos peleados de alguna manera, o separados más bien de Dios. O sea, porque nosotros, por ser pecadores, habíamos escogido ser hijos del enemigo. ¿Algo que agregar? ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Pero ¿cómo acepto yo el pago de Cristo? Por ejemplo, ahorita decía Leo de la reservación. Ok, pero Dios no nos pide nada más que nosotros inscribamos nuestro nombre en el libro de la vida, sino te dice, aparte de que tú puedas hacer esa reservación ya está pagada. O sea, digamos, es como cuando un banco te manda una carta y te dice, mira, Néstor, ya tienes un crédito preautorizado por 30,000 pesos, ¿te gustaría aceptarlo? Y tú, pues con ganas, claro que sí. Entonces es lo mismo. Dios aquí ya pagó por nuestros pecados y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese crédito o ese pago. Entonces aquí menciona, el hombre, la paga del pecado es la muerte. Y aquí dice la muerte eterna, o sea, el infierno. Y eso que nos va a sostener o nos va a llevar a la gloria de Dios es Cristo que ya pagó. Entonces nosotros aceptamos ese pago, podemos pasar. Y lo dice Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, así es como nosotros podemos aceptar ese pago que ya hizo Jesús por nosotros.
¿Cómo seremos limpios de toda maldad? Ahorita mencionaba Leo que nosotros necesitamos ser santificados, necesitamos ser borrados, necesitamos ser criaturas nuevas. Entonces aquí viene en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues aquí ya nos está diciendo que necesitamos confesarnos. Luego, por eso dejen de pecar, arrepiéntanse y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Por ejemplo, ahorita preguntaba Andrea, ¿cómo podemos hacer nosotros para no seguir pecando? Dice, confiesa tus pecados, deja de cometerlos con el arrepentimiento y yo te daré nuevas fuerzas para que no vuelvas a caer en pecado. Y por último, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. En un principio también mencionaba Leo, oye, es que fue un pecado chiquitito, fue una mentirilla piadosa, como dicen algunos. Mentira es mentira. O sea, no porque no hayas matado a alguien significa que tu pecado es menos o más grave. O sea, realmente para Dios pecado es pecado, por más pequeño que sea. Entonces, si nosotros queremos autoengañarnos, que es muy común, es que no, es que fue una mentirilla piadosa, ahí nos estamos engañando. Y ese pecado no lo confiesas, y como no lo confiesas, pues das oportunidad a que empiecen a abrirse una puerta para que el enemigo entre en tu vida. Entonces, por eso que nosotros debemos de confesar hasta el más pequeño de esos pecados a Dios para que sean perdonados. Yo aquí puedo poner un ejemplo, es como por decir, con tu novia, por decir, si tú te llega a molestar algo de ella, pero no le dices y se la vas guardando, y te hizo otra y te la vas guardando, y te la vas guardando, y te la vas guardando, pues obviamente tú ya te enojas, o sea, ya estás en un punto de que ya van varias, pero si desde un principio tú arreglas con ella y tú dices, no, pues sabes que no me gustó esto de ti, no, mira, es que lo hice por este lado, o lo hice por esto, entonces ya lo confesaste tú y ya se aclaró, y ya, o sea, se limpió y ya, o sea, quedó aclarado. Entonces es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que hacer eso con Dios. Y aquí ponemos el ejemplo del jabón y del agua, porque eso es algo muy importante. Vamos a poner el ejemplo, nosotros venimos a correr aquí al parque y luego ya llegamos a nuestra casa, pues estamos todos sudados y pues hay tierra y demás. Entonces tú dices, pues estoy sucio, necesito pues, meterme a bañar. Y te metes a bañar y ¿qué pasa si nada más te bañas y agarras el puro jabón y no utilizas el agua? Pues no quedaste limpio, ¿verdad? O ¿qué pasa si te bañas con la pura agua? Y pura agua y ya, y no hay nada de jabón. Pues no, tampoco no vas a quedar limpio. Entonces, esa es la misma enseñanza. El jabón es el detergente. ¿Cuál es el detergente aquí? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, dice el versículo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si yo maté a alguien, ¿me perdona? ¿Esto? Si yo mato a alguien, ¿me perdona Dios? Pues arrepentido. Ok. Si yo, no sé, no se me ocurrió tú. Abusas de una persona, violación. Ajá. ¿Me puede perdonar Dios? ¿Por qué? ¿Todos tienen un qué? O sea, un juicio. Ajá. Bueno, entonces aquí es donde nos muestra que Entonces sí. sí nos puede perdonar. ¿Qué dices? Ya me había preocupado. Sí. Aquí ¿Dónde dice de todo pecado? de todo pecado. Bueno, yo lo dije. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todos los pecados son lavados con la sangre de Cristo, siempre y cuando nosotros los confesemos y nos arrepintamos. Entonces, nos arrepentimos, nos confesamos y con la sangre de Cristo, que es el detergente, y el arrepentimiento, lo podemos hacer. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Tu nombre se me olvidó? Marifer, ¿qué es el arrepentimiento para ti? Me mis errores Ajá. y verdaderamente vamos a arrepentirme a no ir a la situación. Así es. Entonces, nosotros tenemos que confesar el pecado, pedir que Cristo nos lave con su sangre y arrepentirnos de ello. Decir, ¿sabes qué, Señor? Pues la regué, me enojé con mis papás,
le hice daño a mi mamá y pues, no sé, se agarró a llorar o dije algo, hice algo. Señor, perdóname, sé que hice mal, me arrepiento delante de ti y perdóname. Entonces es ahí donde se vuelve esa fórmula del perdón. Para ¿cuál es el proceso de salvación? ¿Cómo nosotros podemos estar completamente seguros de que vamos a ir al cielo? Dice, reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. O sea, hay muchas personas que les preguntas sobre Dios y dicen, sí, creo que hay un Dios. Pero también dice Santiago que pues hasta los demonios creen. Entonces, y tiemblan. Entonces, no porque creamos significa que lo estamos reconociendo como nuestro Señor. Por ejemplo, los demonios creen en Dios, pero no lo reconocen como su Señor. Reconocen a su Señor como el diablo. Entonces, pues ahí está la diferencia, en donde si nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador, es el primer paso. Y el segundo, aceptar que Jesús murió para pagar nuestros pecados, como vemos en los versículos. O sea, Jesús no murió, o sea, sino que fue sacrificado, porque Él dice, a mí no me están matando, sino yo soy el que da mi vida. Entonces Él se ofreció, se sacrificó por nosotros para cargar con nuestros pecados y que fueran borrados. Dice, sabernos pecadores, que desde un principio nosotros nacemos como pecadores y nacemos como hijos del enemigo, pero tenemos la oportunidad de declararnos hijos de Dios. Arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados. Aquí recalcar la palabra genuinamente, o sea, porque una cosa es, ay sí, pues me siento mal, pero sentirte mal no significa que estás arrepentido genuinamente. O sea, si viene del fondo de tu corazón y dices, no manches, hice algo terrible, estoy completamente arrepentido, te prometo que no lo voy a volver a hacer, o por lo menos voy a hacer mi mayor intento porque sé que no todo depende de mí. Eso es arrepentirse. Dice, realizar la declaración de fe, que ahorita en un momento les vamos a decir cómo se hace esa declaración de fe, y confirmar nuestra fe con obras. Bien dice un versículo, la fe sin obras es fe muerta, y no se refiere a que si nuestra fe no tiene obras vamos a perder nuestra salvación, sino se refiere a que si nosotros ya somos salvos y no hacemos esas obras que le confirmen al mundo que tenemos esa salvación, pues está muerto ahí. O sea, ya no hubo algo más, ya no ayudaste a las demás personas a que conocieran de Dios. Eso significa que la fe es muerta. Y bueno, no sé si pusiste los Romanos 10, 9 y 10. Si quieres comentar. Ah, bueno. Entonces, aquí el resumen de poder nosotros ir al cielo lo dice bien claro en Romanos 10, 9 y 10. ¿Qué dice en Romanos 10, 9 y 10? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Qué significa eso? Que no solamente yo voy a decir que creo en el Señor, sino confesarlo, decirlo abiertamente a cualquier persona y además creer que todo lo que está escrito y todo lo que vivió el Señor así fue. O sea, que Dios Padre lo levantó de entre los muertos y así lo confieso. Así es. Exactamente. De hecho, precisamente aquí empieza la parte de creer, porque mucha gente dice, oye, pues es que este libro pues fue escrito por manos humanas, entonces pues ¿cómo sabemos que no es una historia más? O sea, ¿cómo sabemos que lo que realmente está escrito aquí es la verdad? Entonces primero les voy a poner un ejemplo de todo lo que vimos y después les vamos a explicar cómo estar seguros de que lo que está escrito en ese libro es la verdad. Dice, ¿hay algún ejemplo? Leemos el pasaje de Lucas. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, que era el de la derecha. Y luego le dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Aquí qué está pasando? Estos son pecadores. Luego aquí le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? O sea, él ya reconoció que Jesús era Dios, el ladrón bueno, como lo conocen así, digamos, normalmente. Y dice, ni aún estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pues aquí ya está reconociendo que es pecador. Dice, mas ningún mal hizo. Se lo está reconociendo otra vez como Dios y que no tiene pecado y que Él pues está dando la vida por nosotros. Dice, y dijo a Jesús, solamente te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
O sea, él reconoció sus pecados, se declaró culpable y reconoció que Jesús era Dios. Y le dijo, por favor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. Entonces ahí hizo su declaración de fe. O sea, sin saber, él hizo su declaración de fe. Y él fue perdonado, o sea, no tuvo que ir a misa, no tuvo que cumplir con los mandamientos. De hecho, pues lo estaban crucificando porque hizo algo malo. Entonces, más adelante vemos cómo, pero pues la salvación no es por obras, sino es por fe. ¿Algo que quieres saber? ¿No? ¿Cómo sé que esto es cierto? Dice, porque por gracia es un regalo. Gracia es algo que no mereces. Gracia es como, por ejemplo, si ahorita alguien llegara y nos diera un pastel. ¿Por qué nos dio el pastel? Pues no sé, nada más porque quiso. Eso es gracia. O sea, porque ni siquiera lo merecíamos, no estaba planeado, no nada, pero ahí está. Y nos lo dio. Un café. Ándale. Porque por gracia sois salvos. O sea, no lo merecíamos y somos salvos. Por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros. O sea, nosotros no lo podemos conseguir. Pues es don de Dios. O sea, viene de Dios esa salvación. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, por más que nos portemos bien, por más que hagamos, por más que digamos, todo eso no nos va a dar la salvación, sino fue un regalo de Dios. Y está en nosotros saber si lo tomamos o no lo tomamos. Dice Juan 1, capítulo 5, les escribió esto a ustedes, que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Aquí está hablando otra vez, vida eterna. O sea, nosotros sí tuvimos un principio, pero vamos a vivir para la eternidad, si así lo declaramos. Entonces nos está dando la opción de tener vida eterna. Nos está asegurando que esta es solamente un momento, un lapso, una prueba. Pero con esta prueba nosotros vamos a escoger si queremos y reconocemos que somos merecedores de esa vida eterna. Dice Juan 3, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está más claro. O sea, si crees, serás salvo, si no, serás condenado. Pero si creo en Dios y nada más no creo en Cristo, ¿puedo ir al cielo? Si crees en Dios, no, pero es que no. O sea, si no haces tu declaración de fe, no puedes ser. Y ahí Tienes es donde dice ese versículo, que debes de creer en Cristo. Exactamente. En el Hijo unigénito. Okay. Entonces, aquí por ejemplo pueden ver la imagen que el muchacho está dando un salto, se ve que está pues lejana a la otra roca, pero él tenía fe ciega, él sabía que iba a llegar al otro lado. Entonces es eso, o sea, Dios nos está pidiendo que demos ese salto de donde estamos aquí hacia el cielo. ¿Te puedes regresar a la cruz? Sí. Cuando va cruzando el chavo la cruz. A mí me gusta esa imagen porque mi vida era así. Yo antes vivía sin Cristo. Creía yo que vivía cerca de Dios porque iba todos los domingos a la iglesia, porque yo me acercaba y les daba catecismo a los niños y porque estaba metido en la iglesia. Pero yo realmente, yo no me sentía salvo. Yo no me sentía merecedor del cielo porque yo tenía pecados. Y realmente yo tenía un pasado y ese pasado era oscuro. Y mi vida pues no tenía sentido, no tenía razón de ser. A veces pensaba yo, pues ¿a qué vinimos? O sea, si voy a estar aquí sufriendo, si voy a estar aquí soportando a mis papás, si voy a estar soportando que venga a lo mejor una enfermedad a la casa, si voy a estar viendo cómo cada uno de mis familiares está muriendo, mi abuelita, mi papá, todo, o sea, ¿por qué voy a estar sufriendo? Entonces es aquí cuando Cristo se aparece en nuestras vidas y hay un antes y un después de Cristo. Entonces eso es lo grandioso, lo bonito. ¿Por qué? Porque Dios quita tu pasado, quítalo, todas las personas que te hicieron daño, todas las personas que, todo tu pasado de egoísmo, de maldad, lo quita y hace un nuevo comienzo. Entonces precisamente por eso en el flyer dice que es un nuevo comienzo, porque es un antes y un después de Cristo. Hasta los mismos historiadores lo tienen un antes y un después de Cristo. Entonces es algo muy grandioso, porque cortas, es como cruces el año y nuevos propósitos y nuevo año. Entonces eso a mí me gusta mucho ese imagen de la cruz. Y qué mayor ejemplo que puede ser que esa cruz. Lo menciona, no nos vamos a enfocar tanto
en ninguno de los conceptos, digo, estamos viendo lo más básico, porque la intención es en los futuros estudios hablar, por ejemplo, de la fe, de la sangre de Jesús, de los derramamientos. O sea, hay muchos estudios que hablan más profundamente de lo que ahorita estamos viendo. Como quiera, si tienen alguna duda ahorita sin ningún problema pueden estar con nosotros y nos hacen llegar todas esas dudas para darles solución. Pero, por ejemplo, aquí habla cómo tener fe. Es, pues, aquí vamos a definir qué es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues aquí estamos diciendo que la fe es la certeza, yo estoy seguro, es 100%, no hay manera de que pueda fallar, es infalible. La certeza de lo que se espera. Pues, por ejemplo, yo estoy esperando, yo estoy seguro que ahorita que llegue a mi casa va a haber una taza de chocolate caliente. O sea, yo tengo 100% seguridad de que ahí va a estar mi taza. Entonces es lo mismo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción es también un sinónimo de certeza, en donde tú estás convencido, que todo lo que te dijeron no tienes ni un ápice de duda de que es verdad. Entonces es la convicción de lo que no se ve. Sí, aquí pues nos pasamos a la casa de Martín con una taza de chocolate. No, pero bueno, aquí un ejemplo muy bonito y muy padre es el aire. El aire, no porque Martín deje de creer que no existe el aire, pues yo voy a seguir respirando. O sea, es algo tan evidente que no lo podemos ver, pero sí se puede sentir. ¿Cómo se puede sentir? En un antes y un después de Cristo. Yo era otra persona cuando yo no tenía Cristo. Entonces, es eso la fe, en creer en algo que no se ve, pero sí lo puedes sentir y tener la decisión de seguir creyendo en eso. Entonces, pues a eso es lo que se refiere ese versículo, porque para nosotros, como los humanos, pues hasta no ver, no crean. O sea, yo no veo, no creo. Si yo vine aquí porque yo quiero un milagro en mi vida, o porque yo quiero que algo pase en mi vida, o porque no quiero que pase algo en mi vida, y tú tienes la fe en que va a pasar así, pues lo va a pasar. Pero si tú dudas y tú dices, no, ¿sabes qué? Pues es que como que sí, como que no. O no sé si estén diciendo la verdad, o no sé si esto se interponga con mi conocimiento, o con lo que me vean ya, con lo que ya he sabido acerca de la palabra de Dios. Ahí es donde podemos nosotros ya no seguir creyendo. Por eso nosotros fundamentamos todos con los versículos. Porque si nosotros hablamos de nuestra propia boca, pues pues vaya, serían mentiras. Entonces por eso está respaldado por la palabra de Dios. Exactamente. Luego viene cómo obtener la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces ahí nos está diciendo muy claro, la única manera de incrementar o tener esa fe es leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, vienen en N cantidad de versículos donde Jesús les comenta a sus discípulos. Por ejemplo, le dice a Pedro, si no me equivoco, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, podrías decirle a esa montaña, muévete, y se moverá. Y le dirías a ese río, sécate, y se secará. Entonces, ese ejemplo lo puso porque es algo inimaginable. O sea, es como lo que Moisés hizo con la ayuda de Dios de separar los mares. O sea, ¿en qué momento va a pasar eso? Solamente teniendo fe ciega. O sea, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, pero que sea fe ciega. Y se va a poder hacer. Y la primera fe que nosotros debemos de poner, pues es en que nosotros podemos tener una forma de ser salvos, de confirmar. Si a lo mejor nosotros decimos, no, pues es que yo creía ya haber sido salvo, bueno, confirmar realmente en qué estamos poniendo nosotros nuestra base, para poder de aquí ustedes que van a estar recibiendo este mensaje para adelante, vamos a poder seguir construyendo sobre esa simiente. Y esa simiente, por más que venga un problema, porque la Biblia dice que no vamos a dejar de tener problemas, entonces van a venir problemas, va a venir el aire y nos va a querer mover, y nos va a decir un amigo de que no, ¿para qué vas tú? O tus papás te van a decir, no, pero ¿por qué vas? ¿Por qué estás escuchando otra cosa? Y así, o ¿por qué? O tú mismo te vas a decir, no, pues es que ya vino un problema en mi vida, no, Dios no. Entonces Dios nos dice que a través de su palabra vamos a poder estar firmes. Entonces, de hecho, ahorita nosotros recibir el Espíritu Santo y ser salvos, vamos a poder entender lo que Dios nos dice en su palabra. Porque a lo mejor antes, bueno, para mí, yo aún siendo catequista, no entendía la palabra de Dios, no podía leer la palabra de Dios, o sea, no la entendía, yo no la podía interpretar. Pero gracias a que ahora tengo el Espíritu Santo,
es ahora sí puedo leer, ahora sí puedo entender qué es lo que Dios quiere para mi vida. De hecho, ahorita que está comentando eso, Leo, hay muchas cosas que ya cuando empiezas a leer, empiezas a entender. Por ejemplo, hay varios versículos en donde dice que uno antes de recibir el Espíritu tiene un velo en los ojos que nos impide entender la palabra de Dios. Y a mí sí me pasaba eso que comenta Leo. O sea, por ejemplo, yo cuando iba a la iglesia me quedaba dormido, no entendía lo que me decían, yo sentía que el sacerdote me hablaba y pues nada más como si estuviera emitiendo un sonido, pero no lo entendía. Y la verdad, yo no sabía por qué. O sea, para mí era muy extraño ese sentimiento en donde, pues, o sea, no me hacía sentido. Y yo lo intentaba leer y me empezaba a dar mucho sueño y las palabras era, no sé, como si estuvieran en otro idioma. Y yo, ¿por qué me está pasando esto? Y dije, a lo mejor pues no soy suficientemente inteligente para entenderlo. Y pues ya entendí el por qué. Porque en realidad, como la palabra de Dios está escrita con el Espíritu Santo, pues yo no lo puedo entender si no tengo el Espíritu Santo. Es como si quisiera leer un libro que está en portugués cuando yo sé español, pues a lo mejor algunas palabras sí las voy a poder identificar, pero no voy a entender todo el concepto. Y es lo mismo con la Biblia. Si no tengo el Espíritu, a lo mejor algo se me va a quedar lo más básico, pero no voy a poder entender todo lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, eso es lo que yo aprendí con eso. Ya vamos a terminar. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que creamos en Él y lo que ha hecho por nosotros. O sea, que es lo mismo de reconocer que Dios dio a su Hijo y todo eso. Nos reconozcamos pecadores, declaremos nuestra salvación, confirmamos nuestra fe. ¿Cómo confirmamos nuestra fe? La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Seguir leyendo, conocer cuáles son los mensajes de Dios. Por ejemplo, si gustan acompañarnos, pues todos los viernes vamos a estar viniendo aquí para seguir compartiendo el estudio. Los domingos también tenemos estudio allá por Constitución, en donde se comparte palabra. Los jueves también con el obispo. O sea, los martes en casa de Andrea. O sea, la palabra de Dios es lo más importante. Y por ejemplo, algo que me estaba platicando Leo durante la tarde, dice, nosotros recibimos el Espíritu y el Espíritu te llena completamente. Pero si ese Espíritu no lo sigues alimentando con palabra de Dios, se empieza a hacer chiquito. Y como se hace chiquito, pues imagínate, queda un espacio. O sea, por ejemplo, supongamos que todo mi cuerpo tiene el Espíritu y luego empiezo a dejar de leer, pues no sé, se me quita el Espíritu del brazo, por poner un ejemplo, y en eso aprovecha el enemigo y se empieza a meter por acá. El ejemplo es como los lobos, por decir, dicen las personas en el mundo, los científicos, o bueno, no los científicos, pero los oradores que hablan acerca de la motivación y todo eso, que tenemos dos lobos, y que un lobo blanco y un lobo negro. Si tú alimentas más al lobo negro, pues obviamente el lobo negro, cuando quieras hacer algo bueno, pues el lobo negro va a ganar en la pelea. Pero si tú alimentas al lobo blanco con la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, y tú quieres saber más y buscas más de la presencia de Dios y en lugar de escuchar música de otras canciones, escuchas música cristiana, música que glorifica a Dios o que trae mensajes positivos, porque pues básicamente ahorita toda la música o habla de desamorío, o habla de traición, o habla de sexo, o habla de cosas raras. Entonces, si nosotros estamos alimentándonos con eso, pues vamos a caer en eso. Entonces, si alimentamos nosotros al lobo blanco, cuando haya una pelea o cuando pase algo en nuestra casa, o cuando veamos que nos van a quitar el trabajo, o cuando veamos que nos va mal en el examen, o cosas de esas, vamos a poder estar fuertes. Pero es de la única forma. ¿Alguna duda? Y bueno, aquí ya para cerrar, dice un crecimiento orgánico en la fe, que eso es lo que Dios espera de nosotros para seguir. Digamos, es el paso 2 de lo que ahorita van a hacer, que es declarar su fe, si así lo quieren. Conocer más de Él, tener necesidad de saber qué es lo que quiere Dios de mí, hablar de los demás, de cómo es que voy al cielo y lo que Jesús ha hecho en mí. Por ejemplo, a mí me recuerda mucho, y ustedes lo van a poder identificar muy claramente, cuando empiezas a salir con alguien y te empiezas a enamorar de esa persona, ¿qué quieres hacer? Hablar con ella todo el día,
mandarle mensajes, presumirla, te tomas fotos con esa persona, la subes en Facebook, subes tu relación, la llevas con tus amigos, la presentas con tus papás, todo ese tipo de cosas en donde tú puedas presumir a esa persona con la que estás saliendo, porque ya es alguien muy importante para ti, ya tienen una relación que va más allá del simplemente ser amigos. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos esa misma relación que nosotros tenemos aquí en el mundo, pero con Él para merecer esa vida eterna. O sea, Dios no es nada más de que, sí, pues nos vemos los domingos a las 9 y te vuelvo a ver la siguiente semana. O sea, no, Dios quiere que lo integremos a nuestra vida, que lo aceptemos, y Él solo nos va a seguir llenando. Él nos va a llenar de esa fuerza, que es lo que comentaba Andrea, para no volver a pecar. O sea, porque nosotros tenemos dos opciones. Una, nos vamos y nos peleamos con el enemigo durante toda nuestra vida solos y pues seguramente nos va a ir mal. O nos ponemos la armadura de Dios, agarramos nuestra fe y nada nos va a poder pasar. Y vamos a ver aquí estudios de personas que eran débiles en la fe de ellos y cómo cuando conocieron a Dios hubo un cambio total en su vida. Pero pues vamos a ir, conforme vamos avanzando, vamos a ir viendo qué cosas aplicar para nosotros. Exactamente. De hecho, algo que pide Dios es que nosotros seamos criaturas nuevas. Por ejemplo, menciona a Pablo, que es uno de los apóstoles, dice, ya no soy yo el que vivo, sino es Cristo el que vive en mí. Entonces eso es al final del día lo ideal o la prueba real de que tenemos al Espíritu. O sea, que ya no somos nosotros el que está viviendo, ya no es el mismo Martín. O sea, ustedes me pueden ver y Leo les puede comprobar, o sea, yo sigo teniendo el cuerpo de Martín, pero no soy el mismo Martín que era antes, porque ya no soy yo, sino es Cristo el que vive en mí. Y lo mismo con Leo, lo mismo con Andrea y seguramente con ustedes. Entonces eso es lo que Dios espera de nosotros. Pues bueno, ya entendiendo todo esto, ya teniendo nosotros conscientes que pues que queremos ir al cielo, que queremos estar con Él, que queremos caminar en este mundo pues con Él, para caminar con Él en la eternidad, conociendo también nosotros que somos pecadores, que hemos nacido con pecado, pues que hemos hecho mentiras, que hemos hecho maldad, ya conociendo nosotros que hay una forma en la que Dios nos puede perdonar, que es a través de su Hijo Jesucristo, sabiendo nosotros que arrepintiéndonos de nuestros pecados y tratando de obedecer a Dios y confesando nosotros con nuestra boca que Jesús es el Señor y dueño de nuestras vidas, pues vamos a tomar una decisión en ese momento, así como yo tomé la decisión hace mucho tiempo por Él. ¿Por qué? Porque yo decidí vivir ya no mi vida, sino ya vivir mi vida para Él. Y eso es algo que cambió totalmente mi vida y así como la va a cambiar en ustedes. Entonces, este momento es muy importante, no es que ustedes hayan querido venir, no es que me acordé de marcarle a Néstor o cosas de esas, sino fue Dios. Dios estaba guiando todo para este momento, para poder que estuviéramos aquí a pesar del frío, a pesar de que pudiéramos estar en nuestra casa calientitos con un chocolatito de la mamá de Martín, una película de Netflix. Podríamos haber estado haciendo todo eso y súper bien, pero Dios nos va a recompensar por esto que estamos haciendo. Entonces, aún así, si no hubiera venido nadie, nosotros estamos aquí, estamos contentos porque lo estamos haciendo para Él. Entonces, pues vamos a tomar esa decisión de poder seguir a Cristo, de ya no vivir como lo hacíamos antes, sino vivir para Él. Entonces, pues vamos a cerrar todos nuestros ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza. Y recuerden que vamos a confesarlo con nuestra boca. ¿Qué quiere decir eso? Que lo van a repetir después de mí, pero es muy importante que ustedes lo crean de todo su corazón, porque si nada más lo dicen de sus dientes para afuera, pues no sirve de nada. Inclusive Leo, si se puede poner la mano en el corazón, creo que eso también puede darles a como estar, digamos, enfocando todo eso en su corazón y en su boca. Sí, bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer la declaración de salvación. Si ustedes realmente quieren recibir a Cristo en su corazón, pues levanten su mano. Si quieren recibir su salvación y estar con Él y que Dios los escriba en ese libro de la vida. Bueno, vamos a bajar la mano y vamos a orar. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche estamos delante de ti, estamos delante de ti, dándote gracias por
porque tú nos has enseñado nos has enseñado la manera la manera de poder de poder ir al cielo. ir al cielo. Te damos gracias Te damos Te damos gracias gracias porque tú porque tú nos has preparado nos has nos preparado has un preparado cielo. un cielo. un cielo. Sabemos, Señor, Sabemos, Señor, Sabemos, que Señor, somos pecadores que somos pecadores y que hemos hecho lo malo y que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Reconozco Reconozco que por mi pecado que por mi pecado puedo ir al infierno, puedo ir al infierno, pero hoy pero hoy tomo la decisión tomo la decisión de arrepentirme de arrepentirme y de no volver a pecar. y de no volver a pecar. Que tú me ayudes Que tú me Que tú me ayudes a no volver a pecar. a no volver a pecar. Te pido, Señor, Te pido, Señor, que limpies mi corazón que limpies mi corazón con tu sangre preciosa, con tu sangre preciosa, la sangre que derramaste en la cruz. la sangre que derramaste en la cruz. Te pido, Señor, Te pido, Señor, que tú me dejes que tú me que tú me dejes dejes blanco 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 como la lana como la lana y que tú me borres y que tú me borres mis pecados. mis pecados. Te pido, Señor, Te Te pido, Señor, que tú que que tú tú saques a Satanás saques a Satanás y todas sus obras de mi y vida. todas sus obras de mi vida. Quiero recibirte Quiero quiero recibirte recibirte en mi corazón. en mi corazón. Declaro Declaro y confieso y y confieso que tú que tú eres el único Salvador eres el único Salvador y que tú y que tú moriste por mí en la cruz moriste por mí en la cruz y que resucitaste y que resucitaste al tercer día. al tercer día. Te abro la puerta de mi corazón. Te Te abro la puerta de mi corazón. Escríbeme en el libro de la vida Escríbeme en el libro de la vida y dame la seguridad y y dame la seguridad que cuando cierre mis ojos que cuando cierre mis ojos en esta tierra en esta tierra estaré contigo estaré contigo en la eternidad. en la eternidad. Te doy gracias, Señor, Te doy gracias, Señor, por haberme salvado por haberme salvado y por haberme dado una vida nueva. y y por haberme dado una vida nueva. De aquí en adelante De aquí en adelante te voy a seguir te voy a seguir y voy a estar contigo. y voy a estar contigo. Te pido que me ayudes, Te pido que me ayudes, bendíceme bendíceme y y haz descender ese espíritu haz y haz descender el descender ese Espíritu Espíritu santo Santo en mi corazón y en mi vida. en mi en mi corazón y en mi vida. No permites No permitas que me aleje de ti. que me aleje de ti. Lléname de ti, Señor, Lléname de ti, Señor, y permíteme ser y permíteme ser herramienta herramienta para poder llegar para poder llegar y tocar y tocar más corazones más corazones para ti, Señor. para ti, Señor. Permíteme ganar Permíteme ganar más almas para ti, Señor. más almas para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas felicidades porque el día de hoy, si ustedes hicieron esta oración con todo su corazón y de toda su fe, Dios los ha escrito en ese libro de la vida. Entonces ya ustedes deben estar totalmente seguros que Dios, en el momento que nos quiera llegar a llamar, vamos a estar con Él. Entonces esa es la felicidad que las demás personas no pueden entender, pero nosotros sí. Entonces voy a hacer una oración final bien rápida y vamos a cerrar los ojos. Yo lo voy a hacer solamente. Señor Jesús, te damos gracias en este momento porque tú preparaste este momento para salvación. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado tu confianza, tu seguridad, Señor, para ser salvos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la familia de Néstor, Señor, y la bendigas la familia de Marifer, Señor, que tú protejas sus vidas, Señor, que tú los pongas un muro de fuego alrededor de ellos, que nada pueda dañarlos, Señor, y que tú vayas delante de ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú los prosperes, Señor, con el trabajo, Señor, que tú los bendigas en su escuela, Señor, y que tú les des su sabiduría, Señor. Te pido, Padre, que tú quites todo estorbo, Señor, para que ellos sigan viniendo, Señor. Te pido, Señor, que tú los protejas, Señor, y que tú los sigas llevando a más de ti, Señor. Te pido, Señor, que bendigas la vida de Andrea, Señor, que la permitas llegar bien a su casa, a la vida de Martín, que tú lo sigas prosperando, a la vida de su hermana, Señor, para que ella siga viniendo, Señor, y para que ella siga recibiendo ese mensaje que es tuyo, Señor. Te pido también por mi familia, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Nos retiramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, a Dios, al Padre, y por medio del Espíritu Santo.
en el poder de tu precioso nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, pues gracias. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado como muy claro. Yo siempre pregunto. Pero como quiera les vamos a mandar el estudio a su teléfono, a su WhatsApp, para poder que lo puedan estudiar, o si tienen alguna duda, lo puedan compartir a sus demás amigos, o que puedan invitar a más personas. Si pueden repetir las capítulos. Gracias. Y como quiera, el estudio pues está siendo grabado, entonces lo vamos a subir en la página y si quieren compartirlo, como bien menciona Leo, a sus amigos y familiares e invitarlos, vamos a estar viniendo aquí todos los viernes, haciendo el anuncio, todos los viernes a partir de las 8. Y si necesitan que, o sea, por ejemplo, se les complicó y el estudio lo quieren recibir a las 9:30, a las 10, pues podemos hacer una excepción y repetir el estudio. Sí. Digo, la idea es que, pues, que una vez por semana pues, puedan estar ustedes recibiendo este mensaje. Si gustan invitar a un amigo o una amiga que puedan venir, con todo gusto, aquí los vemos. O si se les complica venir o algo así, pues se apoyan con nosotros dos para poderlos pues, traer o pasar por ellos o demás. Pero pues, la intención es de que más personas puedan recibir la salvación. Pues ahorita que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, la intención es también compartirlo con los demás. A lo mejor pueden empezar con su familia, que a lo mejor va a ser lo más difícil, pero va a ser lo que más gratificación y alegría les va a traer. Por ejemplo, platicábamos Leo y yo hace rato y decíamos, ¿de qué nos sirve a nosotros tener la salvación o tener la seguridad de que vamos a ir al cielo si aquí en la tierra no quisimos convivir con Dios? Entonces, bueno, quería acercarnos más a Él y también pues, no quedarnos con esa espinita de yo le pude haber platicado a mi familia y que ellos también fueran salvos y pues yo estoy en el cielo y ellos no van a estar conmigo, ellos van a estar en el infierno. Aunque se escuche muy feo, la verdad es que yo, o sea, me escucho y digo, ay, o sea, en el infierno, o sea, está muy drástico, ¿no? Pero pues así lo marca la Biblia. Sí, y de hecho, pues, digo, sobre todo, como ustedes lo vieron, pues no es nada de religiones, o sea, no estamos compartiendo que, oye, tienes que seguir a tal religión y tal, no, simplemente es la palabra de Dios. De hecho, todo lo que vimos fue versículos, entonces ustedes pueden decir, pues, que todo está basado en la palabra de Dios y en lo que Dios nos quiere decir a nosotros, entonces, pues no es nada de religión ni nada de eso. De hecho, como bien menciona Leo, les vamos a pasar la presentación. Ahí viene cada uno de los versículos para que ustedes también lo puedan leer. Y no se quede nada más con eso, sino que puedan leer también todo el contexto que viene en ese capítulo. O sea, para que vengan de dónde salió y todo. Voy a hacer el grupo, nada más que no... Si quieres ya le puedes cortar.